Muy buenas tardes, Andrés, y agradecerte por haber aceptado esta invitación a contarnos cómo fue tu experiencia con los servicios de abogada Joana Palacios. Buenas tardes, doctora Joana, ¿cómo estás? Pues agradecerte primero que todo por este espacio para poder comentarte y poder que otras personas escuchen de pronto mi caso y cómo, digamos, se desenvolvió todo durante estos años en que tú me apoyaste y me diste asesoría en el tema jurídico. Si te parece, cuéntanos de qué se trataba tu caso, por qué decidiste acudir a la asesoría legal. Pues mira, en el año 2013 yo trabajaba para una entidad bancaria, llevaba trabajando más o menos 7 años y en el año 2013 por un fallo en un procedimiento que, entre comillas, el banco me aludió a mí, pues decidieron despedirme injustificadamente. Entonces, pues acudí a los servicios jurídicos que tú me ofreciste. Te comenté el caso. Básicamente, pues era un caso un poco complejo porque había que definir muy bien todos los procedimientos y todos los protocolos que yo tenía que cumplir. Las entidades bancarias pues tienen unos procedimientos muy complicados de entender y pues digamos que no era un caso, como se dice entre comillas, fácil. Afortunadamente pues conté con la asesoría que tú me diste. Creo que hubo un gran interés de tu parte porque te empapaste totalmente de todo lo que había que entender, los procedimientos, políticas y demás que el banco tenía, y pues llegar hasta el fondo del asunto para poder saber si yo había incumplido o no había incumplido y si mi despido fue o no fue justificado. Bueno, para completar un poco, en este caso hubo un detrimento patrimonial, o sea, en lo que se basó el banco también para producir, para realizar el despido en justa causa fue porque efectivamente se giró un cheque de la cuenta de un usuario a una persona y pues hubo una falsificación en la firma de, perdóname, no del cheque, sino de unas políticas, ¿no? Más o menos explícanos un poquito. Fue en unos procedimientos especiales que tenía el banco establecidos para girar cheques a terceros y la falsificación se dio en uno de esos documentos, ¿no? Sí, el banco en ese momento tenía una política en donde un tercero podía hacer operaciones a nombre de un cliente y lo hacía a través de un documento, un contrato que el cliente el cliente firmaba y el banco le aprobaba. En este caso, pues el cliente al cual le realizaron el fraude autorizó un cheque de gerencia por un X valor. Esa transacción era fraudulenta, pero pues digamos que todo el fraude fue confabulado y todas las políticas que tenía que tener esa carta de instrucción y esas instrucciones dadas por el cliente, pues las llevaron en debida forma. O sea, el fraude estaba hecho a la medida, como se dice, conocían muy bien todo el procedimiento del banco. Entonces, pues en ese momento, digamos que desafortunadamente yo estaba presente en esa sucursal, yo atendí la operación, la atendimos con otros compañeros de la sucursal, pero pues nosotros cumplimos absolutamente todo el procedimiento que se tenía que tener. Eso tiene básicamente y a grosso modo unas políticas serias, un contrato, unas llamadas, unas verificaciones de firma por parte de 3, 4 personas diferentes, unas validaciones dentro de las llamadas especiales y pues todo se cumplió. Y pues yo había cumplido mi procedimiento, pero el banco lo que hizo fue, pues digámoslo, lo digo a manera personal, es que el banco para tapar una deficiencia en sus procedimientos, pues me aludió a mí la culpa, digámoslo así, me echó la culpa de que yo había incumplido uno de esos procedimientos, que era la verificación de la firma, y pues allí se centró toda la discusión. Y ahí la complejidad del caso, porque efectivamente sí existió pues el fraude, efectivamente existió una falsificación en una firma y efectivamente sucedió el detrimento patrimonial para el banco.
Pues nada, una vez así narrado el caso por Andrés, entonces procedo a decirles cómo se obtuvo la sentencia. Este fue un proceso largo, un proceso más o menos que demoró unos años. En la sentencia de primera instancia nos dieron la razón. Concluyó el ACO que en definitiva el despido había sido injusto, que el trabajador había cumplido con todos los protocolos establecidos por el banco y que si bien es cierto existía esa falsedad y el detrimento que finalmente sucedió, no había sido porque el trabajador no había seguido los protocolos establecidos por el banco, sino que la falsificación era de tal índole que no había podido ser perceptible su falsedad en los conocimientos que el mismo banco había impartido al trabajador. Él no había podido percibir esa falsificación. Igualmente, los otros compañeros, porque también se estableció que no es un procedimiento que sea exclusivamente el trabajador, sino que era una disgregación de funciones como quedó establecido, digamos que en el proceso, y que cada uno verificó, si bien no estaba dentro de sus deberes, ninguno al observar la operación pudo advertir la falsedad del documento. También, bueno, esta sentencia fue llevada a segunda instancia, apelada por la entidad bancaria, y en segunda instancia la confirmaron en su totalidad, sumándole que si bien es cierto, existía pues esta defraudación, pues era, digamos que deber del banco tomar todas esas medidas de seguridad y no trasladar esa responsabilidad finalmente al trabajador, por lo que llevó a una condena de una indemnización por despido injusto, así como la indemnización por los daños causados que consideró el juez se le habían podido causar al trabajador. No sé si tengas algo más que agregar. Me gustaría que nos dijeras cómo te sentiste en todo el acompañamiento jurídico que se te hizo durante todo el proceso, cómo fue la asesoría que se te brindó, si fue clara y finalmente, pues nada, ¿cómo te sientes con el resultado? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que esta es una de las cosas por las que ninguna persona le gustaría pasar, porque pues cuando uno es empleado y es un empleado responsable, eficiente y profesional, pues duelen estos despidos de esa forma. Entonces, digamos que más allá de la parte económica, porque pues obviamente yo salí de un sitio donde llevaba laborando bastantes años y salí sin mis prestaciones, sin nada, es bastante complicado en el tema económico, pero el tema psicológico también es un poco difícil. Y lo importante y lo más relevante en la asesoría que me dio la doctora Palacios es haber recibido ese interés y haber recibido esa ayuda también de esa parte humana. Y en la parte humana me refiero a haber entendido mi situación y haberse puesto, como se dice, en los zapatos míos, de cómo me sentía y realmente la impotencia que estaba sintiendo. Y pues allí realmente sentí mucho apoyo desde el inicio en el proceso, ¿no? Porque pues la doctora desde el inicio se empapó mucho del tema, como si fuera prácticamente algo personal. Y pues eso hizo que desde el inicio se sentaran muy buenas bases al momento de instaurar la demanda, porque pues la demanda al inicio el juzgado no la aceptaba, creo que es el término, y tocó acudir a una segunda instancia, pero pues todas, digamos, este interés de parte de la doctora pues llevó a que pudiéramos seguir adelante. También destaco mucho el conocimiento que la doctora Palacios le puso digamos, a todo el desarrollo de la demanda, porque pues ustedes bien saben que una entidad bancaria tiene unos abogados muy especializados y muy fuertes en estos temas laborales, porque tienen un sinnúmero de empleados y pues las demandas pueden venir en cualquier momento. Entonces yo creo que durante el transcurso de la demanda pudimos estar digamos, en discusiones con más o menos 3 o 4 abogados que tenían diferentes teorías, y digamos que todas esas teorías y todos esos postulados que ellos tenían en sus audiencias pues fueron totalmente esgrimidos por la doctora Palacios con un conocimiento pues digo yo que excelente. Y en últimas pues la persistencia,
que es muy importante que una persona que le esté apoyando a uno estos temas persista, a pesar de que a veces sentíamos que como que no avanzábamos, que como que se estaba enredando la cuestión, pero la persistencia, porque fueron bastantes años, como lo dijo la doctora, pues esa persistencia llevó y pues obviamente el conocimiento y el interés en el tema hizo que al final pues termináramos ganando esta pelea, porque pues obviamente no fue para nada fácil. Entonces pues yo destaco mucho de la doctora Palacios estas cosas que acabo de mencionar. Pues Andrés, no me resta sino agradecerte por todo este tiempo, eh, felicitarte por los resultados y pues nada, decirle a las personas que aquí los esperamos, que pueden entrar a la página www.abogadajovanapalacios.com, dejarnos sus datos y nosotros nos comunicaremos con ustedes para poder atenderlos. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti.